Pedro Sánchez entra al club de Zelensky por complacer a la OTAN y mostrando su total sumisión ha ejecutado el mayor porcentaje de presupuesto en defensa y peor, está enfilando sus fuerzas contra Rusia. Sí, una persecución al mejor estilo cinematográfico de 4 buques patrulleros contra 8 buques rusos en submarino. Todo esto sustentado en operaciones de presencia, vigilancia y disuasión. ¿Quiere Sánchez acaso meter a España en una guerra que no le corresponde? Vamos a ver la nota que analizaremos a continuación. El contexto geopolítico mundial. Moscú pone en jaque a Pedro. Explota el Mediterráneo. Tras la persecución de buques españoles y rusos, 4 barcos de la Armada Ibérica terminaron cediendo su poder ante el Kremlin. Moscú impone su poderío y ni el arsenal occidental de Rota puede detenerlo. Putin sigue avanzando en el contexto geopolítico mundial. Moscú pone en jaque a Pedro Sánchez. Acabó con sus intentos de desmantelar los barcos militares rusos y le dio una lección. Se consolida como máximo defensor de la zona del Mar Negro y del Mediterráneo, por lo que advierte a Madrid que les puede salir muy mal sus jugadas. Europa siente el peso militar euroasiático. Pues ahí lo tienes, Margarita, otro de la cuerda de Zelensky bastante evidente. ¿Cómo estás? Así es como lo describen, Ivette, y esta es una de las noticias que, si bien no consiguieron ser titulares relevantes en los medios internacionales, porque como dice el refrán, la sangre no llegó al río, pero fue un incidente bastante tenso y peligroso entre Rusia y España. Resulta que las aguas estratégicas, esas de Europa y Eurasia, fueron el escenario de un conflicto naval inesperado que por suerte no pasó a mayores. España intentó bloquear el avance de la flota rusa, pero recibió una humillación táctica y terminó cediendo 4 de sus buques ante el poder imponente, ¿no?, de la escuadra naval del Kremlin. Con esto, ya de antemano te puedo decir que Moscú consiguió seguir avanzando y demostrar que ni el arsenal de la base naval de Rota, de España, ni los movimientos occidentales pueden detener esa creciente influencia rusa en la región. Bueno, narran las fuentes que en un giro tenso de los acontecimientos, el presidente español, Pedro Sánchez, quedó en jaque ante la magistral maniobra naval rusa, porque lo que comenzó como un intento de interceptar esas embarcaciones militares terminó con España retirándose. Así que el Kremlin, sin disparar un tiro, porque allí no se dispararon armas ni mucho menos, pero pudo imponer su dominio sobre esa ruta marítima clave, reforzando su derecho a navegar libremente tanto en el Mar Negro como en el Mediterráneo. Porque fíjate que el Ministerio de Defensa español intentó minimizar el impacto de ese incidente. Por eso es que no consiguió ser noticia de mucha relevancia, pero fue muy, muy peligroso lo que pasó allí. ¿Y qué hizo? Pues alegó que la operación formaba parte de las rutinarias misiones de vigilancia y disuasión, pero eso es un cuento, y ver en los pasillos militares y en los de la Moncloa, se avanzó muy preocupado, con sensación de humillación táctica vergonzosa. Y los reportes de prensa describen cómo fue ese enfrentamiento que se desplegó en distintos frentes, donde fragatas rusas, submarinos muy sigilosos y petroleros tácticos avanzaban con una precisión quirúrgica casi, mientras que la Armada Española enviaba patrulleros como el Serviola, el Isla de León, el Audaz y el Furor. Sin embargo, el intento de contención fracasó y los buques rusos maniobraron con una habilidad impresionante para evadir la vigilancia europea. Esa fue la maniobra.
Así es, Margarita. Recién que tú estabas hablando, estábamos viendo unas imágenes precisamente que fueron tomadas de estos barcos patrulleros que iban detrás de los buques y el submarino ruso, que ya les estaremos mostrando esta imagen. Resulta curioso, Margarita, porque Pedro Sánchez, un hombre que supuestamente por allá en 2014 estaba en contra de todo el tema del gasto militar y que había que invertir en otros rubros para mejorar a España, ¿no? Para mejorar la situación del pueblo español, se quejaba y hacía una cantidad de actos pues para minimizar esto. Pues hoy en día está casi que desbordado, ¿no? Con el tema de Ucrania. Él adora a Zelensky, lo considera un mártir prácticamente, no hay sino que ver sus cuentas en X, sus tuiteos, sus posts en X, y uno se queda aterrado, realmente, Margarita, porque según él, de verdad, Putin es un monstruo y Zelensky es el mártir y hay que apoyar a Ucrania con todo, y acabó de aprobar el aumento de presupuesto en defensa. Aquí vemos unas imágenes bastante dicientes de lo que es la relación entre Pedro Sánchez y Zelensky. Él es ya Se una cosa besan y se abrazan. ¡Qué horror! impresionante que uno ya no entiende, porque definitivamente España tiene, no lo vamos a negar, un sistema de defensa muy interesante, es una de las naciones que más han aportado con armamento a Ucrania, eso lo sabemos, y sigue con esa filosofía, ¿no? De estar posibilitando y aumentando el conflicto. Lo crítico aquí, y es que parte del gobierno también español, no sé si recuerdas, hace creo que sería como un año más o menos, una de las parlamentarias allá de allá de España dijo que en España Rusia los iba a invadir, ¿te acuerdas? Que los Sí, iba a pero invadir, que los esa iban es a la acabar. filosofía que impera Exacto. en toda la comunidad europea. Y que Eso es lo que ha tenían que acercado von estar, der Leyen. exacto, pero lo dijo en pleno, en una plenaria, o sea, lo abrió, los medios lo registraron. Y esto, Margarita, lo que muestra es el miedo terrible que le tienen a Rusia. Lo hemos dicho de una manera, aquí vemos una imagen, obviamente creada por inteligencia artificial, pero mira el imaginario, ¿no? El buque ruso Claro. con los misiles, acabando con el mundo. Y un Putin definitivamente pues poderoso. Oye, yo creo que de Vladimir Putin yo me sentiría orgulloso que me sintieran así, ¿no? Me vieran así como el poderoso. Esto ya raya en la ridiculez absoluta de los gobernantes líderes supuestamente que tiene Europa y por supuesto Estados Unidos. ¿Por qué no nos neguemos, Margarita, que pues ahorita Trump ha jugado con eso también? Entonces, tenemos una posición que no ayuda mucho. Acuérdate que también amenazó a Pedro Sánchez, ¿cierto? Primero con aranceles y luego con el tema de que tenía que subir obligatoriamente el gasto de defensa por la OTAN. Otro detallito que Mira, tenemos ahí, la OTAN. A Pedro Sánchez me parece que el mejor le va con el tema ambiental, la cuestión verde, los barcos navegando con energía biocombustible, que se meta en ese mundo y que no se meta en el de la confrontación bélica, porque a ellos históricamente no les sale bien nunca eso. Yo recuerdo la batalla naval de Santiago de Cuba,
donde una escuadra, una flota naval española fue acorralada por una estadounidense y hundida. Todavía están los pecios ahí, que son los restos de los barcos, de los 5 barcos de la fragata española hundida. Y fue una vergüenza, fue una humillación. Y parecen escenas de películas sobre esa batalla naval que yo te estoy contando. Sin embargo, todo indica que la tensión que hubo ahí en lo de el incidente ese entre Rusia y España alcanzó su punto máximo ahí cuando pasaron o llegaron al estrecho de Gibraltar, donde España intentó mantener contacto visual con los mercantes rusos, pero los sistemas de defensa europeos quedaron burlados. Rusia dominó las aguas sin necesidad de disparar para nada ni una sola de sus armas y demostró que su flota es más que una amenaza latente, una fuerza imponente, activa e imparable. Así que según lo describen las fuentes que hemos consultado desde las profundidades, el submarino ruso Krasnodar emergió cerca del archipiélago Balear, dejando en evidencia la fragilidad del rastreo español. Y el remolcador Eugeni Churov escoltó la nave como una sombra, asegurando que la incursión naval llegara al mar de Alborán sin interrupciones. ¿Y cuál crees que fue la reacción del gobierno español ante esta maniobra, Ivette? Bueno, el Ministerio de Defensa español lo que hizo fue tratar de ocultar o de minimizar el impacto de la cosa, que fue muy vergonzosa, muy humillante, y alegó que la operación formaba parte de las misiones de vigilancia rutinarias y de disuasión. Pero en los pasillos militares la sensación es otra, Ivette. Fue de humillación táctica vergonzosa porque Rusia no cruzó las aguas europeas solamente, sino que las dominó con soltura, con astucia, con profesionalismo. Y analistas, fíjate que advierten ahora que esas incursiones buscan medir las respuestas de la OTAN y de sus aliados, pero deja a España muy mal parada, atrapada entre los compromisos internacionales y las limitaciones estratégicas que tiene, porque ahí se quedó al desnudo con ese tema y en evidencia ante el Kremlin. Fíjate que Francia e Italia están observando con recelo que Rusia ha dejado claro ese derecho a navegar libremente por el Mediterráneo cuando se le cante. Así que este episodio ha encendido, como tú ves, las alarmas políticas y militares también, mientras que algunos exigen estrategias más audaces, otros reconocen una dura realidad, y es que la flota rusa está más activa hoy que nunca y que su presencia en el sur de Europa no es simbólica solamente, sino que es una prueba de fuerza que ni los españoles, ni los franceses, ni ninguno de la eurozona puede ignorar. Así es, Margarita. Lo más, yo diría, simpático en este sentido es que ellos dijeron que con esas operaciones custodiaban los espacios marítimos de interés, el Estado Mayor de Defensa, ¿no?, español, y lo manejó a través de la red social X. De igual manera, pues al ver un submarino, por ejemplo, como el que vimos, este submarino sería de la clase Kilo, pertenecería a la flota que Moscú posee en el Mar Negro, teniendo en cuenta que Rusia posee 10 de estos submarinos, ¿no? 6 conforman un grupo desplegado en el mar que comparte principalmente con Ucrania y Turquía, que entraron en servicio en el 2014, y los otros están en la flota del Pacífico, que llegaron por 2019. Estos submarinos son de propulsión diésel eléctrica, están armados con torpedos, minas y misiles. No son una amenaza menor, diría yo. Son más o menos de un tamaño de 74 metros. Es una eslora de 74 metros, una manga de 6.5 y una velocidad máxima de inmersión de 20 nudos, Margarita. Son unos tremendos submarinos, ¿no? Sí. Y operan a una cota de 240 metros.
pudiendo llegar a una profundidad máxima de 300 metros. Los buques españoles, pues lo que hicieron fue hacer una especie de maniobra de persecución, ¿sí? Tú sabes, Margarita, que mientras no haya un ataque frontal, ellos no tenían por qué hacer eso. Sí, monitorear tal vez, pero perseguir no. Y lo hicieron. Lo que sí queda claro, Margarita, es la total sumisión que está presentando España en cabeza de Pedro Sánchez a la OTAN y, por supuesto, una devoción casi que enfermiza por Zelensky. No, yo les recomiendo en serio que vayan y miren la cuenta de Sánchez en X. Los posteos son impresionantes, ¿sí? Vos hablaste, perdón, Ivette, antes de pasar a otro tema, hablaste de la persecución que hicieron los españoles de la flota rusa. Y me gustaría referirme puntualmente al tema de la legislación, porque la pregunta es, ¿pueden o no los rusos navegar por el Mediterráneo? ¿Estaban bien ahí los rusos o estaban infringiendo en alguna ley? Según lo consultado, la libertad de navegación en el mar Mediterráneo está regulada por el derecho internacional, principalmente a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Y qué dice esa convención? Bueno, que los barcos de cualquier país pueden transitar libremente por aguas internacionales sin interferencia de otros estados. Así que habla de zonas económicas exclusivas para los países ribereños y dice que tienen derecho sobre los recursos dentro de 200 millas náuticas de sus costas, pero no pueden impedir el paso de embarcaciones extranjeras. Pero que yo sepa, los rusos no estaban allí robándole el pescado a los españoles, ni cosa que se le parezca. Ni disparando, y en el caso específico de los estrechos internacionales, como el de Gibraltar, la ley dice que en lugares estratégicos, como ese estrecho, deben permitir el tránsito de barcos sin restricciones, salvo por razones de seguridad o protección ambiental. Entonces, lo que estamos viendo, Ivette, querida, es que hubo una predisposición al acoso contra Rusia por parte de las autoridades españolas. Más aún si tomamos en cuenta, como bien tú has explicado, que Pedro Sánchez se ha mostrado muy preocupado por la creciente tensión ahí en Gibraltar debido a la presencia de barcos rusos y además, fíjate que con anterioridad al incidente, ya el mandatario de la Moncloa había solicitado a la Unión Europea el cierre de puertos a embarcaciones rusas como parte de las sanciones contra Moscú, y esa medida la ordenó Sánchez para reforzar las restricciones impuestas por la Unión Europea por el tema de la operación militar en Ucrania. Así que se convirtió a España en un enemigo confeso de Rusia, y por eso cuando Sánchez vio avanzar por las aguas del estrecho de Gibraltar a esa imponente flota rusa, sintió que le temblaban las piernas de miedo irresistible a la posibilidad de que el Kremlin tomara alguna represalia contra el país ibérico, cosa que es poco probable que eso suceda, siendo los rusos muy medidos en las acciones que van a llevar a cabo. Por supuesto, Margarita. No es una situación menor, pero tú lo acabas de explicar perfectamente, en tanto no haya agresión a ningún tipo. De hecho, tú sabes que la cláusula quinta del tratado de la OTAN dice que cualquier ataque a una nación miembro, pues tienen que responder los demás en protección. En este caso, España es miembro de la OTAN, por supuesto, está plegado totalmente. La OTAN se ha apreciado y se ha jactado precisamente de las acciones de España en temas de defensa y lo ha mostrado como un ejemplo, ¿no? Pero sí, aquí la situación fue simplemente una ruta que llevaban, no había un ataque, no había ningún tipo de provocación, nada, simplemente como, a ver, si nos vamos, recordemos hace un tiempo, Margarita, la flota
rusa estuvo en Cuba, estuvo en aguas cercanas y llegaron a Cuba en una visita de buena voluntad, mostrando obviamente los barcos, los submarinos, la gente pudo subir. Y yo me pregunto, Margarita, de Cuba a Europa creo que hay que pasar por ciertos puntos, ¿no? Eso es lo más lógico. El océano tiene eso, no estamos hablando de una invasión, no estamos hablando de nada, que simplemente es una ruta. Y hacer este tipo de esfuerzos por mostrarse, ¿no? En aras de la operación, de la defensa, y, ¿no? De las aguas, pues, resulta hasta bastante ridículo por parte del Estado de Defensa español. Y lo preocupante, Margarita, hasta dónde no estaría dispuesta España, digo el gobierno español, de entrar en una guerra frontal contra Rusia en aras de la protección de Ucrania, porque el argumento de Sánchez es ese, Ucrania, que es un pobrecito, nomás las imágenes, eso es lamentable. Sí, Vamos a ver. Antes de que pases el nuevo segmento y para no perder esa idea y articularla a lo que tú acabas de decir, ese miedo de Sánchez no es para menos, Ivette. El tema es que el gobierno de España ha tenido un rol muy activo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, apoyando a Kiev en distintos frentes. Uno de los más agresivos contra Moscú ha sido el respaldo a la creación de un tribunal especial para juzgar la operación militar en Ucrania por parte de Rusia. Tan es así que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, declaró que los crímenes de guerra no pueden quedar impunes y que la seguridad de Europa está vinculada a la de Ucrania. Fíjate cómo satanizan, demonizan a Rusia. Y para esta cúpula española, Moscú no hace ningún esfuerzo por la paz, sino todo lo contrario. Y por eso declaró que va a seguir apoyando a Ucrania, a la que sigue victimizando, sin considerar las severas acusaciones por actos crueles contra civiles que Kiev, todo el mundo sabe que ha cometido al mando de comediante. Adelante con el video. Vale, vamos para allá. Españoles fue lapidaria. Un medio francés tituló: Rusia ha ganado su rumbo hacia el Mediterráneo oriental, pero dejaron tras de sí un mensaje demoledor. La flota rusa está más viva que nunca y sus tentáculos se extienden hasta las puertas del sur de Europa. De hecho, el paso imponente de las fragatas rusas. La comparación con los buques españoles fue lapidaria. Un medio francés tituló: Rusia ha ganado esta partida naval sin disparar un solo cañón. Y no es para menos. El equilibrio en el mar ha cambiado, y en esta ronda la victoria fue tricolor, pero no rojigualda. Se le terminó la arrancada a Occidente. Se le desmorona su hegemonía en los mares, pues los rusos no solo acompañan a sus cargueros con los buques castrenses, sino que en las profundidades navegan los submarinos nucleares. Al extremo que cualquier equivocación europea los llevará a la explosión definitiva en el Mediterráneo. Es por eso que Pedro Sánchez dio la orden de retirada y los buques españoles no pudieron secundar a la armada rusa. Hicieron un papelazo. Rusia acabó con 4 barcos de España. Les hizo pasar la vergüenza del siglo, pues no lograron sofocar a sus buques militares y terminaron marcha atrás. De esta forma, Moscú continúa imponiendo su poderío en el mar y ni el gran arsenal de Rota pudo impedir su avance. Putin crece con su armada y Europa se va en picada. Vaya derrota catastrófica la de Pedro Sánchez. La derrota y la vergüenza, Margarita, porque es increíble que esté en ese punto, que esté de esa forma, sometiéndose y sometiendo a España, que tanta necesidad tiene, porque los españoles no es que la estén pasando súper bien en todos los aspectos, subiéndole el presupuesto a la defensa. Además, el apagón ese total que tuvieron le dejó unos saldos económicos desfavorables tremendos, sin contar que las inclemencias de la naturaleza
ha sido también, ha golpeado durísimo a España. O sea, están con una situación tremenda desde el punto de vista económico y climático. Sin embargo, son capaces de erogar de sus finanzas, de lo que tienen que darle al pueblo español para apoyar una guerra que no es de ellos, que es una cosa que tiene que resolver la Rusia y Ucrania, y que la van a resolver en el tema, en la mesa de negociaciones. Y ¿sabes qué es lo que más, sabes qué va a pasar? ¿Qué es lo más crítico? Que llega el momento de la negociación, llegan a acuerdos, ¿cierto? Zelensky sale, Zelensky no es el presidente legítimo de Ucrania, tiene que salir, tiene que haber nuevas elecciones, y los que apoyaron a Zelensky, ¿qué? Porque Zelensky va a tener que responder por todo el dinero que se perdió, por todas las faltas, los crímenes de guerra que sí han cometido los ucranianos. Y yo me pregunto cómo van a quedar pagando los otros gobiernos, porque va a pasar. Quiero saber la posición de un Pedro Sánchez cuando Zelensky ya sea descartado de Estados Unidos. Yo te venía contando que España ha tenido un rol muy activo en el conflicto entre Rusia y Ucrania y está muy comprometido, como bien tú dices, Ivette, apoyando a Kiev. Fíjate que hay otra muestra de tanta virulencia de Madrid contra Moscú, y es que ha respaldado sanciones impuestas por la Unión Europea, incluyendo restricciones comerciales y financieras. ¿Para qué? Para debilitar a la economía rusa y limitar su capacidad de guerra, porque eso es lo que están buscando. Ese es el complot que ellos han armado ahí. Y por si fuera poco, Ivette, España ha enviado equipamiento militar a Ucrania, incluyendo chalecos antibalas, que esa nota la dimos, la comentamos en una ocasión, cascos, armamento. También ha desplegado casas allá en Bulgaria para que esté cerca de para el envío cuando sea necesario a Kiev. Fragatas en el Mar Negro como parte de misiones, según ellos, de disuasiones de la OTAN. Y esto sin contar con el apoyo económico que tú mencionaste ahí, de una nueva partida de presupuestaria que le ha dado el gobierno de Zelensky. Así que no conforme con todo este papel de enemigo declarado de Rusia, el gobierno de Pedro Sánchez ha participado en reuniones internacionales también para coordinar respuesta contra Moscú y fortalecer la posición de Ucrania en la comunidad internacional. Se ha puesto prácticamente a la par de Macron. Sánchez, ¿te acuerdas que Macron salía y paseaba por todos los escenarios? Era como el Mesías de la paz, queriendo ser de mediador, que voy a resolver el mundo, el conflicto, como ahora se ha puesto también Donald Trump, y tampoco ha resuelto nada, porque se dan cuenta al final de que nadie va a sacar de su eje a Moscú. Ya tiene definida cuál es su estrategia con respecto a Ucrania y nadie le va a hacer cambiar el rumbo. Así que estos ejemplos, Ivette, explican por qué cuando ven asomarse la proa de un barco ruso, algunos españoles, como Pedro Sánchez, se le mojan los pantalones. Upa, eso es parte, Margarita. Pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, decía un poema de nuestro gran José Martí, el célebre poema de los zapaticos de rosa, no zapatitos, los zapaticos de rosa. Y con esto nos despedimos por hoy, agradeciendo como siempre la atenta compañía de nuestros fieles seguidores y de los que se han sumado ahora sobre la marcha, a los que invitamos a seguir visitando nuestro canal, donde analizamos impacto de noticias que son de interés general, que a todos de algún modo nos atañen e interesa. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones de nuestros análisis que buscan ir más allá de la noticia. Los esperamos, como siempre, a que se sumen a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. Sigan haciendo crecer esta maravillosa comunidad y no se pierdan los nuevos programas, los informes especiales, los invitados de lujo que tenemos. Vámonos con la reflexión del día. Odio la guerra, ya que solo un soldado que la ha vivido es el único que ha visto su brutalidad, su inutilidad y su estupidez.
lo dijo Dwight Eisenhower. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.